Hay momentos en la historia en los que uno observa el mundo y siente que algo no encaja. No se trata solamente de un problema político, no se trata simplemente de errores humanos. Es algo más profundo. Uno observa la historia humana y comienza a notar un patrón. Las civilizaciones se levantan, las civilizaciones caen, los imperios se expanden, los imperios colapsan. Y entre esos ciclos aparece siempre lo mismo: conflicto, violencia, lucha por poder. Es un patrón que ha existido durante miles de años. Y cuando uno lo contempla con honestidad, surge una pregunta inquietante. ¿Por qué el mundo funciona así? No es una pregunta nueva. Hace casi 2000 años, un pensador cristiano se hizo exactamente la misma pregunta. Marción observó la historia humana y vio algo que muchos preferían ignorar. La historia parece avanzar mediante conflicto. Los imperios no nacen mediante cooperación pacífica, nacen mediante conquista. Las fronteras no cambian mediante acuerdos amistosos, cambian mediante guerras. El poder rara vez se entrega voluntariamente, se toma. Y esto no ocurre solamente en política, ocurre también en la naturaleza. Los animales sobreviven mediante lucha. Las especies compiten por recursos. Los organismos luchan por adaptarse. La vida misma parece construida sobre un sistema de competencia. Cuando uno observa todo esto durante suficiente tiempo, comienza a preguntarse algo muy profundo. Si el creador del mundo es perfectamente bueno, ¿por qué el mundo está estructurado de esta manera? Esta pregunta es lo que llevó a Marción a una conclusión radical. Tal vez el mundo no refleja completamente la naturaleza del Dios Supremo. Tal vez el mundo refleja el carácter de su creador. Un creador poderoso, un creador justo, pero no necesariamente un creador perfectamente bueno. Para Marción, el mundo funcionaba bajo un orden muy claro. Un orden de ley, un orden de justicia, un orden de recompensa y castigo. Era un sistema que mantenía equilibrio mediante reglas. Pero cuando Marción escuchaba las palabras de Jesús, escuchaba algo diferente. Jesús hablaba de perdón, Jesús hablaba de misericordia, Jesús hablaba de amar incluso a los enemigos. Si uno piensa en estas enseñanzas por un momento, aparece algo sorprendente. Estas enseñanzas no describen la manera en que funciona el mundo. En la política internacional, amar al enemigo puede parecer ingenuo. En la historia de los imperios, la misericordia rara vez ha sido el principio dominante. La historia humana parece funcionar según otra lógica. La lógica del poder, la lógica de la supervivencia, la lógica de la fuerza. Por eso Marción pensaba que las palabras de Jesús no eran simplemente consejos morales. Eran algo mucho más profundo. Eran una revelación de un Dios que el mundo no había conocido antes. Pero hay otra frase en el Nuevo Testamento que vuelve esta idea aún más intrigante. Es una frase breve, casi fácil de pasar por alto. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Es una frase extraña, porque parece describir el mundo como si estuviera bajo una influencia, como si el orden del mundo no reflejara completamente la voluntad divina. Muchos cristianos interpretan esta frase de manera simbólica, como una referencia al pecado humano. Pero si uno la toma en serio, plantea una pregunta inquietante. ¿Es posible que el mundo funcione bajo un sistema que no refleja perfectamente el corazón de Dios? Marción pensaba que sí. Pensaba que el mundo estaba gobernado por una estructura de poder, una estructura que reflejaba la naturaleza de su creador,
Pero el Dios del que hablaba Jesús era diferente. Jesús hablaba de un reino, el reino de Dios. Pero lo curioso es que cuando describe ese reino, nunca lo presenta como un imperio político. No habla de ejércitos, no habla de conquistas, habla de semillas, habla de levadura, habla de algo pequeño que crece lentamente, algo que comienza casi invisible. Esto es extraño, porque cuando los imperios nacen con fuerza, con ejércitos, con poder militar, pero el reino del que habla Jesús parece crecer de otra manera, silenciosamente, gradualmente, dentro del corazón humano. Esto sugiere algo muy profundo. Tal vez el reino de Dios no pertenece al mismo sistema que gobierna el mundo. Tal vez es una realidad distinta, una realidad que no depende del poder, ni de la violencia, ni de la dominación. Por eso Jesús también dice una frase muy misteriosa: mi reino no es de este mundo. Muchos han interpretado esta frase de muchas maneras, pero Marción pensaba que debía tomarse literalmente, que el reino que Jesús representaba provenía de una realidad diferente, de un Dios diferente, no del Dios que gobierna mediante poder y ley, sino de un Dios cuya naturaleza es completamente distinta, un Dios cuya esencia es gracia. Esta idea fue considerada peligrosa por la Iglesia antigua, porque parecía separar completamente al cristianismo de sus raíces, y por eso las enseñanzas de Marción fueron rechazadas. Pero la pregunta que él planteó nunca desapareció, porque cada generación vuelve a enfrentarse con el mismo problema, el problema del mundo. Uno observa la historia, las guerras, las injusticias, las luchas por poder, y luego escucha las palabras de Jesús, palabras de amor, de perdón, de misericordia, y aparece una tensión entre el mundo que vemos y el mundo que Jesús describe. Tal vez esa tensión es precisamente el punto. Tal vez el mensaje de Jesús no era simplemente mejorar el sistema del mundo. Tal vez era revelar una realidad completamente diferente, una realidad que el mundo todavía no comprende completamente. Y si eso es cierto, entonces la pregunta más profunda no es simplemente ¿por qué existe el mal? La pregunta más profunda es esta: ¿qué realidad refleja verdaderamente el corazón de Dios